Segunda de Pedro 2, Primera de Pedro 2:11. Amados, yo os ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, ya a los gobernadores como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Asimismo vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo, de peinados ostentosos, de adornos, de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Es palabra de Dios. Te damos gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos brevemente a comentar esta lectura del apóstol Pedro. En el Antiguo Testamento estamos haciendo estas lecturas de Job, donde vamos viendo las conversaciones con sus amigos y los reproches que le dan sus amigos también a Job, que inicialmente en sus comentarios Job no pecó en lo que dijo, pero después sí entra también a quejarse en muchas cosas y el Señor se le manifiesta, ¿no? Y muchos de sus amigos también hablaron de Job lo que no era justo, ¿no? Y hablaron de Dios lo que no era justo. Entonces allí vemos cómo la argumentación humana muchas veces en medio del dolor o de las cosas que no comprendemos, nuestros pensamientos humanos se quedan muy cortos, ¿no? Ante lo que Dios hace en la vida
de las personas y muchas veces a través del sufrimiento que Él permite, ¿no? En este mundo, como fue el caso de Job, ¿no? No debemos aventurarnos nosotros a decirnos rápidamente, esto es por un juicio de Dios, esto es un castigo divino, cosas así. No sabemos, ¿no? No sabemos lo que Dios está haciendo, lo que Él está permitiendo, y hay que ser prudentes con nuestra forma de ver y de decir, ¿no? De lo que está ocurriendo. En esta lectura de Pedro, como hemos visto ya en los primeros capítulos, el apóstol Pedro está dirigiéndose a la iglesia para mostrarle claramente que la iglesia es el pueblo de Dios, la iglesia es ese nuevo Israel, es el pueblo de la nueva alianza, es el pueblo que tiene esas promesas, ¿no? Que estuvieron antes en una nación física como fue Israel, pero ahora no más, ¿no? Esa nación rechazó al Mesías y ahora esas promesas están sobre la iglesia que se reúne de todo pueblo y nación en Jesucristo, ¿no? Y es la iglesia, la nación santa, el sacerdocio santo, aquella edificación santa que como un templo se construye sobre la roca principal que es Cristo. Y eso es lo que está diciendo Pedro en todo ese contexto, ¿no? Es la iglesia, ese templo espiritual y sacerdocio santo, donde cada cristiano es una piedra viva y todos los que antes éramos lejanos, ¿no? Ya sea porque éramos gentiles, éramos ajenos incluso a las promesas, ¿no? Pero al estar en Cristo ahora somos herederos y somos verdaderamente, como dice San Pablo, también conciudadanos, ¿no? Del reino de Dios, todos los que estamos en Cristo. Y lo que ha hecho Pedro es mostrarles a ellos el gran privilegio, ¿no? Y mostrarlo a nosotros también, ¿no? El gran privilegio que tenemos de ser nación santa, de ser pueblo escogido, real sacerdocio, un pueblo adquirido por Dios para anunciar sus virtudes, ¿no? Que en otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora lo somos, mostrándoles toda esa riqueza, mostrándoles toda esa benevolencia de Dios, toda esa gracia de Dios. Ahora Pedro empieza a mostrarle a la iglesia, por ende a nosotros, nuestras responsabilidades, ¿no? Es decir, lo que tenemos que hacer en consecuencia y cómo tenemos que comportarnos de acuerdo a esa gracia que recibimos de Dios, ¿no? Y por eso él empieza en ese versículo 11 del capítulo 2 de su primera epístola, ¿no? Amado, yo ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Lo primero que San Pedro le está diciendo a la iglesia y a nosotros es que si somos nación santa, pueblo escogido, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, lo primero que el cristiano, la iglesia, tiene que considerar es que su vida en este mundo es la vida de un extranjero y de un peregrino. Es decir, el cristiano tenemos nosotros que tener muy claro que este mundo y la vida en este mundo no es el propósito final para el que estamos aquí, ¿no? Dios nos ha puesto obviamente en esta vida, pero esta vida es pasajera y es una prueba, pero este no es nuestro lugar, este no es el lugar del cristiano, ¿no? Y si el cristiano no comprende esto, ¿no? Y el cristiano lo que hace es enamorarse de este mundo y enamorarse de las vanidades de este mundo y enamorarse de lo que este mundo ofrece, finalmente su corazón termina desviándose. Como dice Juan en su primera epístola, ¿no? El que ama el mundo, ¿no? El que ama el mundo, ¿no? Ya no es de Dios, ¿no? Porque no se puede amar a Dios y amar también este sistema del mundo que es un sistema pecaminoso, caído, y constantemente el Señor nos advierte esto, ¿no? Entonces, el cristiano debe aprender a vivir y debemos aprender a vivir como extranjeros y como peregrinos, ¿no? Entendiendo y dándonos cuenta que estamos en un territorio hostil. Este mundo es un territorio hostil en el que somos peregrinos, ¿no? Estamos de paso, ¿no? Estamos lejos de nuestro reino. Nuestro reino se va a manifestar cuando Cristo vuelva, ¿no? No en este momento. No estamos en casa, ¿no? En ese sentido, aquí.
Y por eso debemos abstenernos, ¿no? Y ahí es una palabra fuerte la que usa en griego, es una palabra como realmente abstenerse y una guerra, ¿no? Una lucha de los deseos carnales que batallan contra el alma, ¿no? Y todos sabemos perfectamente que mientras estamos aquí en este mundo, aunque estamos en Cristo, hay una batalla contra todavía esa naturaleza caída que todavía batalla en nosotros, ¿no? La concupiscencia, ¿no? Que hay en nuestro corazón, y tenemos una lucha ardua contra nuestro propio pecado, contra nuestra propia concupiscencia, como digo, ¿no? Y aquí, pues Pedro está reconociendo esto, ¿no? Hay unos deseos carnales que batallan contra nuestra alma, eso es lo que está en nosotros, ¿no? No son las tentaciones del diablo, no son las vanidades del mundo, sino lo que está en nosotros, esa concupiscencia que está en nosotros y que batalla. Hay una lucha contra nuestra alma, y aquí nos está diciendo que debemos nosotros luchar contra esos deseos. Debemos luchar. O sea, esto nos muestra que la vida cristiana, una vez más, tiene que ser una vida de un peregrino, de uno que está en un lugar que no es el suyo, ¿no? De un extranjero y de un soldado, un guerrero que está luchando contra su propia concupiscencia, contra los enemigos del alma, ¿no? Que son nuestra propia concupiscencia, el pecado, ¿no? El mundo y Satanás. Son los tres enemigos del alma contra los que tiene que haber una lucha, no entregarnos a ellos, ¿no? Cuando nos entregamos a ellos ya estamos en un problema, ¿no? Y dice Pedro, pues manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Fijaos que ahora Pedro le llama gentiles, ya no a los gentiles de raza, ¿no? Porque antes los gentiles eran pues simplemente los que no eran judíos de raza. Pero ahora los gentiles son los que no son cristianos. Eso es lo que está diciendo Pedro aquí. Tenéis que mantener vuestra vida, ¿no? Buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, ¿no? Entre los que no son cristianos, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pedro. ¿Para qué? Para que en lo que murmuran de malhechores como vosotros, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Es decir, para que todo lo que el mundo diga de los cristianos sea simplemente una mentira, ¿no? O sea, que vuestra forma de vivir sea tan honesta, sincera, de tan buen testimonio, que los del mundo, cuando os estén criticando, cuando estén hablando mal de vosotros, esto sea una farsa, ¿no? De tal manera que en el día de la visitación, es decir, en el día de la venida de Cristo, a eso se refiere, que cuando vuelva el Señor, ellos en el juicio final glorifiquen a Dios por las buenas obras que han hecho los cristianos, y que ellos reconozcan que lo que ellos decían era una farsa, una mentira, ¿no? Eso es lo que está diciendo Pedro, ¿no? Entonces así debe vivir el cristiano, de tal manera que los que hablan mal de los cristianos pues estén hablando mentiras, ¿no? Y da una serie de parámetros, ¿no? Someteos al rey, dice Pedro, ¿no? Y muestra aquí lo mismo que San Pablo y los demás apóstoles y Cristo, ¿no? Los cristianos debemos aprender a vivir en el orden de la autoridad que Dios ha establecido, y la autoridad humana Dios la establece, las esferas de autoridad, en todo sentido, en la familia, de los padres con los hijos, en los colegios de los profesores con los niños, las autoridades dentro de un pueblo, pues los alcaldes o todos con los pobladores, en un país, pues el presidente o el rey. Esas esferas de autoridad son creadas por Dios, y dice Dios que debemos respetar y sujetarnos a la autoridad. Y lo dice aquí Pedro en una época en la que la iglesia era perseguida, porque esos son tiempos de Nerón, en los que incluso va a morir Pedro y Pablo como mártires, ¿no? Y aún así Pedro está diciendo que hay que sujetarse a las autoridades, ¿no? Al rey, por causa del Señor, ¿no? Aprender a respetar las autoridades. Como el mismo Pedro enseña, hay que sujetarse y obedecer en todo lo que no contradiga a los mandamientos de Dios, obviamente, pero en todo lo que sea justo, ¿no? Nosotros debemos obedecer y hacer las cosas conforme al respeto, ¿no? A los gobernadores, ¿no? Porque Dios los ha puesto, dice, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Esa es la voluntad de Dios, dice Pedro, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres, ¿no? Es decir, Dios quiere que por nuestros hechos, que la iglesia por su hacer el bien, haga callar a los que como ignorantes acusan
a los cristianos. Que actuemos como libres, dice, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, ¿no? Entonces la libertad cristiana, está diciendo Pedro, y esto ya lo sabemos, pero es importante recordarlo, la libertad que nos da Dios no es ser libres para hacer lo que nos da la gana. No, la libertad cristiana es que Cristo nos hace verdaderamente libres para que hagamos el bien. Es decir, Cristo nos hace libres para que podamos elegir lo que es bueno. Esa es la libertad que da Cristo. No como convenientemente el pecador quiere decir que es libre en el sentido de que puede hacer lo que quiera, ¿no? Ese no es el sentido de la libertad cristiana, como dice Pedro, no. La libertad cristiana no es hacer lo que tú quieras, ¿no? La libertad cristiana es que Cristo te ha hecho libre para que ahora tú puedas hacer verdaderamente el bien, lo que es bueno delante de Dios. Esa es la libertad, ¿verdad? Amén. Para ser siervos de Dios. Entonces, libres, pero aquí hay como esta declaración de Pedro es paradójica, ¿no? Porque él dice tener la libertad no como pretexto para hacer lo malo, sino tener la libertad como siervos, como esclavos de Dios. Esa palabra siervos es esclavos, ¿no? O sea, Cristo nos ha hecho libres para que seamos siervos de Dios. O sea, una libertad que no es ser libre de Dios, o sea, no es ser libre de lo que Dios nos manda, no es ser libre de obedecer a Dios, no. La libertad cristiana es ser libre para poder servir a Dios correctamente. Ahí está la clave, ¿no? Bien, y así sigue Pedro, voy a resumir un poco, que honremos a todos, que amemos a los hermanos, que temamos a Dios, honremos al Rey, y da una serie de, no son consejos, sino son realmente mandatos acerca del comportamiento de los criados con los señores. En esa época había esclavitud, como sabemos. Esto puede aplicar hoy a los trabajadores con sus empleados, ¿no? Que sean sujetos a sus amos, aunque no sean ellos buenos y difíciles de soportar, ¿verdad? Y que es digno de aprobación, dice Pedro, cuando sufrimos por hacer lo bueno. Si siendo nosotros buenos, haciendo lo correcto, pues nos tratan mal, dice que eso es bueno delante de Dios. Los cristianos tenemos que aprender en cierta manera a sufrir injustamente, porque dice Pedro, así mismo le pasó a Cristo. Cristo padeció sin haber pecado nunca. Y aquí Pedro deja claro que que Jesús no pecó. Jesús nunca cometió un solo pecado, porque Él es Dios hecho hombre. Sin embargo, Él fue perseguido, fue insultado, hasta llevado a la muerte en la cruz, calumniado, ¿verdad? Y dice que nosotros debemos seguir ese ejemplo, ¿no? Pero si pecando sufrimos, dice Pedro, pues eso no tiene ninguna gloria, ¿no? Pero sí cuando el cristiano sufre injustamente, ¿eh? Pero Jesús murió por nosotros sin hacer pecado, y Él murió para llevar nuestros pecados. Y aquí Pedro otra vez nos recuerda el corazón del Evangelio, ¿no? Cristo murió y llevó sobre su cuerpo, allí en el madero, en la cruz, nuestros pecados, para que nosotros ahora, muertos al pecado, recordaos que es el sentido del bautismo, morimos con Cristo en el bautismo y resucitamos con Él al salir del agua, y nos está diciendo aquí que Cristo murió y resucitó para que nosotros, unidos a la muerte, muriendo al pecado, vivamos a la justicia, ¿no? A la vida nueva, vivamos a la justicia de Cristo. Entonces, éramos como ovejas sin pastor, dice, pero ahora hemos vuelto, al volver a Cristo, hemos vuelto al que es el obispo y el pastor de nuestras almas, ¿no? Porque Jesús es el pastor. Entonces, todos estos deberes, luego Pedro también nos habla de los deberes matrimoniales, de la sujeción de la mujer a su marido, como hemos hablado ya varias veces. En el orden de Dios esto es lo correcto, esto no tiene nada que ver con machismo, feminismo, ni abuso de autoridad, ni maltrato, nada, simplemente el orden que Dios ha establecido en la familia, donde el hombre es cabeza y la mujer debe sujetarse amorosamente y voluntariamente a la dirección y al liderazgo del marido, pero el marido debe, por supuesto, amar, respetar
y servir en amor a su mujer. Entonces, esa es la forma como funciona el matrimonio. Y aquí Pedro enfoca mucho que la obediencia de la mujer o el buen comportamiento de la mujer con su marido es muy poderoso, incluso para la salvación, dice, de algunos maridos incrédulos, el comportamiento piadoso de su mujer, respetuoso, en sujeción, conforme al Señor, puede salvar el alma incluso de un marido que no sea creyente, ¿no? Entonces es una forma de predicar el Evangelio, el comportamiento de la mujer. Y también le exhorta a la mujer en cuanto a su vestido, ¿no? Le dice que vuestra conducta sea casta y respetuosa, que la mujer tenga un comportamiento que sea casto, ¿no? Y que sea respetuoso, y que su atavío, su ropa, no sea el externo, que no esté preocupada en las ropas que se ponen, que si está atractiva o si se pone ropas obviamente indecentes, ¿no? Aquí está diciendo claramente que la mujer debe vestir con sobriedad, que la mujer debe tener un atavío que sea respetuoso, no debe vestir provocativamente ni debe vestir mundanamente, ¿no? La mujer cristiana debe vestir con pudor, la mujer cristiana debe vestir con sobriedad y no con ropa ostentosa, ni con peinados ostentosos, ni llenarse de adornos, ni buscar llamar la atención, que ese es el punto muchas veces que a la mujer le ataca más, ¿no? Así como el varón tiene sus puntos débiles, ¿no? La mujer tiene los puntos débiles muchas veces por aquí, que la mujer pues le gusta llamar las miradas, ¿no? Y para eso pues se viste de unas formas, se adorna de otras formas para atraer miradas y llamar la atención. Nos está diciendo Pedro que eso no debe ser, ¿no? El ornato, el adorno de la mujer debe ser el interno, dice, el del corazón, el de la mujer cristiana, ¿no? En el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, ¿no? O sea, lo que es de estima para el Señor no son esas cosas externas, sino un corazón que sea humilde, un corazón que esté entregado a Dios, que sea afable y apacible, no un corazón lleno de orgullo, de altanería, de egocentrismo, sino un corazón más bien lleno de humildad delante del Señor, ¿no? Ese corazón apacible es lo que para Dios es de gran estima, ¿eh? O sea, dice que Dios ama mucho a la mujer que tiene ese corazón y ese comportamiento, ¿no? Y ese es el ejemplo de las santas mujeres, dice Pedro, que estuvieron en el Antiguo Testamento, que esperaban en Dios, que estaban con la esperanza puesta en Dios. Y de primer ejemplo pone a Sara, ¿no? Esas santas mujeres como Sara del Antiguo Testamento, que a Abraham, en el respeto que tenía a su marido, le llamaba incluso Señor, ¿no? Y ese es el respeto que a veces pues también nos falta tener cuando el Señor pone alrededor nuestro también pues a las personas a las que les debemos también un respeto, ¿no? En nuestro trato, como en este caso está hablando de la mujer con su esposo y en todas las esferas de la vida que hemos visto antes, ¿no? Así que las mujeres, dice San Pedro, pueden considerarse hijas de Sara, fijaos, hijas de Sara, pero hay una condición, dice, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Es decir, si las mujeres cristianas, ¿no?, hacen el bien, si se están comportando de esta manera que está diciendo él, pueden considerarse hijas de Sara, ¿no? Es decir, que viven de esta forma, con el corazón en ese sentido, con su modestia como debe ser, con los ojos y el corazón puestos donde deben estar como mujeres, ¿no? Como mujeres santas, ¿no? Y finalmente a los maridos les dice: vivid sabiamente con su mujer, dando honor a la mujer como un vaso más frágil, porque la mujer es un vaso más frágil que el hombre, Dios lo ha diseñado así. Hoy en día el mundo quiere vender que la mujer es una superwoman, ¿no?, que la mujer tiene que ser igual de poderosa y fuerte en todos los sentidos como el varón, ¿no? La mujer tiene que ser igual de fuerte físicamente, tiene que tener todas las mismas capacidades, y eso no es verdad. El hecho de que la mujer sea vaso frágil no la hace inferior ante los ojos de Dios, no. Simplemente la mujer tiene capacidades para otras cosas. Tiene un don y un llamamiento diferente al del varón,
Y no debemos buscar que el hombre y la mujer sean iguales en esos sentidos, porque eso no es real. Son complementarios el hombre y la mujer. Y la mujer es un vaso frágil en muchas cosas en las que el varón no lo es. Y por eso se complementan, ¿no? Y aquí está mostrando claramente que el varón debe honrar a la mujer de esta manera. Y son cosas que a lo largo de la historia han sido evidentes, ¿no? El varón siempre ha tenido esa labor de ser el protector, de ser el proveedor, de ser el que cuida, el cabeza de la familia, el que protege, y la mujer mucho más centrada en la administración, en la educación, en el cuidado, en todas estas cosas para las cuales el hombre no es bueno, la mujer sí. Esas son las cosas que Dios le ha dado a cada uno. Y aquí Pedro nos lo dice, el hombre debe cuidar de la mujer como ese vaso más frágil en muchos sentidos, y que son coherederas de la gracia de la vida también, ¿no? Son coherederas con él, o sea, igual ante los ojos de Dios, de esa vida divina y de esa imagen y semejanza de Dios. Y finalmente el hombre debe cuidar así también de la mujer, dice, para que sus oraciones no sean estorbadas, ¿no? Es decir, y esto es real, ¿no? Cuando uno, como esposo, por ejemplo, ¿no? Y uno se da cuenta, ¿no? Cuando uno se enoja con su esposa o estamos molestos por algo, eso estorba incluso la oración, ¿no? No puedes orar bien, ¿no? Porque entonces el Señor mismo manda, ¿no? Que eso se haga siempre en el orden, ¿no? Y el hombre tiene su responsabilidad muy importante con la esposa y la mujer, aunque aquí Pedro, como hemos visto, ha hablado bastante de la mujer, ¿no? Y yo os pido, hermanas, que leáis con atención esas palabras del apóstol Pedro y las consideréis siempre con cuidado, ¿no? En vuestra vida. Y los hombres, lo que nos toca, por supuesto, a nosotros y las exhortaciones que nos tocan en general a todos los cristianos, repasémosla, meditémosla y que Dios nos ayude a que podamos hacer esto que dice el Señor, ¿no? Que nos abstengamos de los deseos carnales que batallan contra el alma. Que Dios nos ayude en nuestras propias luchas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén, Señor.